En este video veremos la opción de nuevo proyecto. ¿Para qué me sirve esto? Para tener una estructura base por defecto al momento de querer crear proyectos en Rocket. Ya me va a crear una estructura de archivos y carpetas que van a ser siempre las mismas y que yo voy a poder utilizar a mi conveniencia y llevar así una estructura fija de cómo yo debería trabajar con este tipo de proyectos. Vamos a ir entonces a clicar el botón. Bien, acá me pide el nombre de mi robot principal. Ya, yo lo voy a poner como nombre main. Me pregunta el autor de este proyecto. Voy a poner Marce. Puedo agregar también una descripción. Acá vamos a poner proyecto prueba. Y me pide una carpeta donde yo voy a dejar esta estructura base que me va a crear. ¿Okay? Yo la voy a dejar, por ejemplo, en el disco C, en mi carpeta de proyectos, y le vamos a dar OK. Bien, acá entonces está C proyectos y ahí dentro va a crear esta estructura por defecto. Le damos guardar. Bien, esto me va a llevar al dashboard donde yo voy a poder ya trabajar con este proceso, con este robot. Y mientras esto abre, voy a ir a la carpeta que se creó. Ahí está, disco C proyectos y tenemos la carpeta main, ¿ya? Porque así yo definí el nombre de mi robot. Vamos a entrar acá y vamos a explicar qué significa cada una de estas cosas. Acá abajo tenemos la base de datos que se llama robot.db y esta es la base de datos por defecto. Al igual que Rocketbot Studio, en su carpeta padre tiene una base de datos con este mismo nombre. Acá es exactamente lo mismo, solamente que es la base de datos de nuestro proyecto y acá dentro van a quedar todos los robots que nosotros vayamos agregando a este proyecto. Bien, aquí abajito también podemos ver que es la misma ruta y el mismo nombre. El archivo README es donde yo puedo agregar, por ejemplo, instrucciones de cómo yo debería ejecutar este proceso. El archivo package.json tiene datos como, por ejemplo, el autor del proyecto, qué módulos ocupa, qué versión de los módulos utiliza y información relevante en realidad que yo puedo colocar acá. En el archivo bat que tenemos por aquí, tiene dentro la instrucción para poder ejecutar este proceso de forma desatendida. Ya ocupa ya la ruta que nosotros definimos acá, el nombre del proceso, el nombre del archivo, perdón, del robot padre. Ya viene todo configurado aquí dentro. La carpeta screenshot es donde yo puedo dejar capturas en el caso de que mi proceso las necesite. Esto es obviamente opcional. Lo mismo con la carpeta robots. Yo acá dentro puedo dejar, por ejemplo, bases de datos de otros proyectos, si es que en este proyecto que yo tengo acá, en el proyecto actual, los voy a utilizar. O sea, puedo llamar robots de otras bases de datos y para tener un mejor orden, las puedo dejar aquí dentro. En la carpeta resource, yo puedo dejar, por ejemplo, archivos como de configuración o archivos de input. Si, por ejemplo, mi proceso necesita un archivo Excel con información para iniciar, lo puedo dejar acá dentro. O si mi proceso genera archivos Excel como un tipo output, también los podría dejar acá dentro para tener un mayor orden. En la carpeta de módulos es donde yo debería dejar todos los módulos que ocupa este proceso. Entonces, de esta forma yo puedo tener muchos proyectos. Cada proyecto va a tener su propia carpeta de módulos y dentro van a tener sus propias versiones de módulo. Entonces puedo tener distintos proyectos con distintas versiones del mismo módulo y así no se van pisando. Y en la carpeta de logs es donde yo puedo dejar los logs de este proyecto acá dentro, siempre y cuando yo lo defina así. Ya, vamos a cerrar esto y vamos a ir a la parte de robot. Aquí yo tengo algunas configuraciones del proceso. Entonces donde dice destino de los logs, por defecto siempre va a estar carpeta de Rocketbot, que es ya la carpeta que todos conocemos cuando vamos a la carpeta padre, que es la de Rocketbot. Dentro hay otra que se llama logs, que ahí quedan los logs de las ejecuciones por defecto siempre. Pero si acá yo cambio y elijo carpeta de BD, significa que la va a dejar en esta, ya en la carpeta logs de mi proyecto. O sea, donde se encuentra esta base de datos, utiliza esta carpeta por defecto. Y entonces de esa forma yo puedo tener segmentados mis logs también y no los tengo todos dentro de la carpeta Rocketbot Studio. Y si quiero revisar algo en particular, me es más fácil ir a esta en específico. Bien, esa es la configuración base cuando yo voy a crear un proyecto en Rocketbot Studio.